de tributos nacionales dentro del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA. La coordinación de este ciclo está a cargo de Marcelo Núñez y Fernando Díez, aquí presentes, y en el día de hoy abordaremos el tema de el tratamiento impositivo de las reorganizaciones societarias, con exposiciones a cargo de Corina Laudato y Cristina Di Benedetto. Antes de comenzar, el doctor Núñez, coordinador de la Comisión de Tributos Nacionales, les dedicará algunas palabras, así que Marcelo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse. Eh, un brevísimo resumen y una publicidad que quiero pasar antes de iniciar formalmente el encuentro. Primero que nada, recordarles que, bueno, que este año tuvimos un primer evento que estuvo enfocado en aspectos controvertidos de la deducibilidad de intereses, en el impuesto a las ganancias. En mayo, en septiembre, hicimos un segundo encuentro en el que nos enfocamos en diversas novedades jurisprudenciales en el impuesto a las ganancias, tales como la adquisición y la pérdida de la condición de residente y la deducibilidad de gastos. Y hoy, nuestro último encuentro de este año, abordaremos una temática que es para nosotros de ineludible importancia, para todos quienes tenemos contacto directo con las cuestiones tributarias, que es el caso del tratamiento impositivo de las reorganizaciones societarias. Y para este cierre, bueno, con Fernando contamos con expositoras y moderadoras que son de lujo, súper especialistas en la materia, que nos van a presentar sus ideas, sus conceptos, con la generosidad que me consta personalmente las caracteriza. Es un verdadero honor que profesionales de primerísimo nivel como Corina y como Cristina tengan la deferencia de presentarse en nuestro ámbito con todo su conocimiento y su experiencia profesional y académica. Y bueno, antes de cederle la palabra nuevamente a nuestra moderadora, que ahora voy a presentar, no quiero dejar de mencionar que se ha publicado en el día de hoy la edición número 9 de la revista Debates de Derecho Tributario y Financiero, que estuvo enfocada en tributación nacional y que tuve el honor de dirigir. Ahora Agostina les va a compartir el link para que puedan ingresar a esta edición de la revista que considero es muy rica en contenido y que es un contenido, la verdad, también creo yo bastante variado en todo lo que hace a la tributación nacional actual. Así que tomen en cuenta, por favor, esta otra herramienta para su capacitación, que es la primera misión que nosotros tratamos junto con Fernando de cumplir a lo largo de este ciclo. Y bueno, sin más quiero presentar a Agostina Gelmetti. Agostina es abogada, egresada de esta Facultad de Derecho, docente de Derecho Tributario y Financiero, también en nuestra facultad, y una integrante de lujo de nuestra cátedra, además de la cátedra del doctor Horacio Corti, a quien le estoy personalmente muy agradecido también por sumarse a esta altura del año. Yo sé que hay muchísimas actividades y compromisos, a pesar de lo cual se hizo un lugar en su agenda, al igual que las expositoras. Así que bueno, disfruten de este encuentro que de verdad es muy especial. Hay mucho conocimiento y mucha experiencia de parte de todas ellas y la verdad que va a ser un placer escucharlas. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho a vos y a Fernando por la convocatoria, por invitarme a participar de la moderación de este evento. La verdad es que es un honor para mí poder estar ayudando en este panel con expositoras de la talla de Cristina y de Corina. La verdad es que es un placer y además, bueno, aprovechar para agradecerles el esfuerzo, ¿no?, que implica organizar este tipo de actividades, brindar estos espacios de capacitación para nosotros los profesionales. Me parece que es muy valioso y en eso también juega un papel muy importante el centro de estudios que habilita todos estos espacios y bueno, la gente, tanto ustedes como los equipos que trabajan detrás de esto para que se pueda llevar adelante. Así que bueno,
En lo personal, muchas gracias y felicitaciones por tan buen trabajo que hacen. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, ya para comenzar, vamos a recordar que hoy hablamos del tratamiento impositivo de las reorganizaciones societarias, con exposiciones a cargo de Corina Laudato y de Cristina Di Benedetto, un tema que es de significativa trascendencia en nuestra área de estudio y práctica profesional, por lo que va a ser muy interesante lo que ellas tengan para brindarnos en este encuentro. Antes de presentarlas formalmente, vamos a dejar aclaradas algunas pautas para que, bueno, la presentación fluya y todo sea muy ordenado y todos podamos entendernos. Para ello, les pedimos por favor que silencien sus micrófonos, así no hay ruido ambiente que entorpezca las exposiciones de las doctoras acá. Luego, en lo que respecta a consultas que les puedan surgir o que quieran hacer, les pedimos que las vuelquen en el chat, ¿sí? Nosotros vamos a estar revisando el chat y vamos a recopilar esas preguntas. Y luego, al final de las exposiciones de ambas, si nos resta tiempo, las van a contestar, pero bueno, les pedimos por favor que nos las hagan llegar a través de ese medio, ¿sí? Em, Luego, por último y no menos importante, vamos a estar pasando también a través del chat el link de asistencia, ¿sí? Es un formulario de Google que ustedes completan con sus datos para que luego les pueda llegar el certificado de participación. Es decir, ahí dejan sentada su asistencia y luego reciben el certificado. Si no están ahí, no lo van a poder recibir. Así que estén atentos al chat, que lo vamos a ir eh, compartiendo frecuentemente así para los que se vayan sumando. Bien, entonces ya para arrancar, vamos en este primer bloque va a disertar la doctora Corina Laudato. Corina es abogada por la Facultad de Derecho de la UBA y máster en Tributación Internacional por la New York University School of Law, USA. Hoy Corina nos hablará sobre la finalidad del régimen de reorganizaciones libre de impuestos y la exigencia de requisitos adicionales. Bueno, muy bienvenida Corina, un gusto y adelante, todo tuyo. Puedes comenzar. Gracias, Agostina. Un minuto que cierro la puerta. Perdón. Buenas tardes a todos. Gracias a esta casa de estudios por invitarme, en la que yo me egresé, y gracias, Marcelo Núñez, por invitarme también a participar. Esto surgió con motivo de un artículo que escribimos en materia de reorganizaciones libres de impuestos y específicamente sobre una materia que nos interesa mucho tratar de dejar aclarado o puesto en blanco y negro las distintas posiciones y tratar de brindar luz sobre un tema en particular que vamos a ir desarrollando hacia el final. Pero primero quería agradecer la invitación y nivelar un poco la información para todos los asistentes. Nuestro sistema tributario prevé un régimen de reorganización de libre impuestos que ya está en la legislación, yo diría, desde hace más de 50 años, y ha sido un régimen que tuvo pocas modificaciones y que esas pocas modificaciones pueden ser vistas, por un lado, como poca claridad, o por otro lado, según algunos autores, que requiere clarificación, y por otro lado, también se puede ver como un régimen que ha sido estable y que brinda previsibilidad y certeza a lo largo del tiempo. Vamos a charlar sobre en qué consiste nuestro régimen de reorganización libre de impuestos en la Ley de Impuesto a las Ganancias, de dónde surge el principio de neutralidad fiscal, que es la motivación principal de su creación, y cuál es la finalidad del régimen, y si existen o no requisitos adicionales a la hora de su aplicación que no están previstos en la normativa y que son exigidos en algunas otras jurisdicciones o por la propia autoridad fiscal, ¿no? Y justamente el artículo que salió publicado hoy, donde que trabajamos, intentamos dar luz sobre la posible aplicación de requisitos adicionales que exige la autoridad fiscal, que no están regulados y que no están previstos en la legislación, y buscar, gracias a una doctrina muy reciente de la Corte, un límite
posible a ese intento de aplicar requisitos no previstos por la legislación. Nuestro régimen de reorganización está previsto desde la década del 70 en la ley y prevé la posibilidad de que fusiones, escisiones y transferencias de bienes en conjunto económico, por ejemplo, una transferencia de fondo de comercio, sean calificados como una mera reorganización que no reconoce resultados gravados en el impuesto a las ganancias y en otros impuestos también, como veremos, y que bajo ese encuadramiento de cumplirse requisitos que también vamos a comentar, puedan acomodar el formato jurídico de propiedad elegida, manteniéndose en realidad en las mismas manos hasta un determinado porcentaje considerado mínimo, esa propiedad cambiando de formato jurídico. No vamos a hablar de la transformación societaria que quizás Cristina menciona como un ejemplo que no califica como un ejemplo de reorganización susceptible de ser beneficiado con el régimen, pero sí de lo que son, vamos a referirnos en toda esta descripción a fusiones y escisiones que califican como tales bajo el régimen societario de la ley de sociedades, o también transferencias totales de activos y pasivos, por ejemplo, bajo la ley de transferencia de fondo de comercio o inclusive fuera de ella, pero que cumplan los requisitos para considerarse que se hace dentro de un mismo conjunto económico. Estamos hablando donde una empresa transfiere todos sus activos y pasivos a otra sociedad, pero que pertenece en un 80% a los mismos dueños, o una sociedad que se cinde por los distintos formatos de escisión y crea por división, por fusión o por fusión, por división, por división, por creación, ya sea por división o por fusión, un desmembramiento del patrimonio de esa sociedad hacia otras sociedades, una división del patrimonio en otras sociedades que son nuevas, que se fusionan o que se crean con motivo de la escisión. Y la fusión propiamente dicha, donde una sociedad es absorbida por otra. Esos son los ejemplos que la ley, sin entrar en detalle porque no es el objeto de esta charla, son los que nos referiremos y son los que prevé nuestra legislación tributaria, más allá de algunas particularidades que quizás después Cristina va a adelantar sobre cuándo realmente hay una reorganización susceptible de ser reorganizada. Y el impacto del régimen es muy importante, sobre todo en un régimen como el argentino, donde no se prevé la consolidación fiscal. Sí, la normativa de contabilidad, la normativa contable permite la consolidación contable por control, pero Argentina en su sistema tributario no permite la consolidación fiscal. ¿Esto qué significa? Que cada sociedad, que sea una persona o un sujeto empresa, tributa, mejor dicho, determina sus impuestos y tributa sobre esa determinación en forma separada. Y si hubiese sociedades que pertenecen a un mismo grupo, no tienen la posibilidad de consolidar sus ganancias y sus pérdidas, como sí podría, por ejemplo, pasar entre una sucursal y una sociedad bajo otras legislaciones tributarias, o como el sistema contable permite por control. O sea, en Argentina no existe la consolidación fiscal y las pérdidas y las ganancias de cada sujeto empresa se consideran y determinan en forma separada, en forma unitaria e individual. Al no haber un régimen de consolidación fiscal y haber muy pocos regímenes promocionales vigentes y autorizados, que obviamente implican una menor recaudación del fisco, adquiere muchísima relevancia la posibilidad del uso del régimen de reorganización libre de impuestos. ¿Por qué? Porque es un régimen que permite, como vamos a ver, la neutralidad en la transferencia de activos,
pero a su vez permite algo que en un régimen de consolidación sí se permitiría, que es la transferencia de saldos de IVA, saldos de impuesto a las ganancias, saldos a pagar, saldos técnicos, o sea, cualquier atributo fiscal a otro sujeto de empresa con otro número de quit. Es el único régimen que lo permite en la ley de impuesto a las ganancias. Por eso adquiere mucha relevancia su aplicación. Y su principal efecto es lo que nosotros llamamos la neutralidad, y es que cuando los bienes que salen de una sociedad hacia otra con motivo de la fusión, escisión o transferencia, como vimos los tres supuestos, no realicen una ganancia gravada en cabeza de la sociedad que transfiere, que sería, entre comillas, la vendedora. ¿Por qué? Porque se cumplen determinados requisitos que son muy importantes y taxativos. Una sociedad podría fusionarse con otra cuyos dueños ambos tienen el 80% de ambas sociedades, y para ello no se produciría lo que sería un reconocimiento de la ganancia con motivo de esa transferencia. De no calificar una fusión como una fusión libre de impuestos o una escisión libre de impuestos, la transferencia de bienes de una sociedad a otra estaría alcanzada por el impuesto a las ganancias sobre la diferencia entre lo que se llama costo impositivo o valor impositivo de los bienes, que es el valor de costo en que lo compró, y el valor de plaza de los bienes. Esa es una diferencia que estaría grabada aplicando la banda más alta hoy al 35% de impuesto corporativo. ¿Y qué permite el régimen que está acá mencionado en el tercer punto? Es el arrastre del valor de los bienes impositivos de una sociedad a otra sin reconocer una ganancia sobre la diferencia entre el costo impositivo de los bienes y su valor de plaza. Ese arrastre es la principal consecuencia del régimen de reorganización. Es mantener el mismo valor impositivo que tenían en la sociedad, que vende, o mejor dicho, no la vamos a tratar como vendedora porque vamos a ver que esto es una reestructuración que no implica venta. Es decir, se produce una enajenación no alcanzada porque no hay reconocimiento de ganancia. Se transfiere el bien sin generarse una realización de la ganancia. Hay una enajenación en el sentido de que hay una disposición de activos de una sociedad a la otra y a cambio los accionistas reciben acciones por intercambio de esos bienes, pero no se produce, no se reconoce una ganancia sobre la diferencia entre el costo impositivo que está registrado, llamado también en la legislación internacional tax basis, y el valor de plaza, el fair market value de esos bienes. Esto también en la legislación americana o en algunas cosas se llama carry-over basis, o sea, te permiten arrastrar el valor impositivo de los bienes. Ese es el principal efecto en la ley de impuesto a las ganancias. El segundo principal es que vamos a ver, es la posibilidad de que se transfieran los atributos fiscales que están en cabeza del quit transferente al quit del absorbente. Atributos fiscales que pueden implicar quebrantos impositivos, saldos técnicos de IVA, saldos de libre disponibilidad, valor impositivo de los bienes en materia de sistema de amortizaciones, o sea, continuar con un sistema de amortización que ya venía usado en el transferente, lo continúa el que lo recibe. Y también, además de que haya neutralidad en el nivel de la entidad transferente, también hay neutralidad en cabeza de los accionistas de la sociedad, que pasan a tener un intercambio de acciones porque ellos entregan sus acciones y reciben acciones de la nueva sociedad. Ese intercambio o canje de acciones es neutral también, sin realizar una ganancia en cabeza de los accionistas. Por eso decimos neutralidad en ambos niveles. Otro impacto beneficioso que tiene, que esto implica revisar cada legislación, es que hay neutralidad en materia del impuesto al valor agregado y puede haber neutralidad sujeto a revisión en cada jurisdicción, pero en general la hay en impuestos sobre los ingresos brutos, sobre la transferencia de los bienes de cambio,
y en el impuesto de sellos con motivo de la escritura de escisión, escritura de fusión o contrato de transferencia de activos, dependiendo de la legislación, si es que se hace o no bajo la legislación de la 11867, pero muchas veces el impuesto de sellos derivado de una fusión, una escisión, está exento por la normativa del Código Fiscal aplicable, pero eso obviamente requiere revisión de cada código fiscal. Pero a nivel impuestos nacionales, podemos decir que tenemos neutralidad en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado con motivo de los bienes muebles que se transfieren con motivo de la fusión, escisión o transferencia de activos. Es territorial el régimen, como vamos a ver, porque nuestro régimen no abarca lo que se llamaría reorganizaciones internacionales o la aplicación del régimen entre sociedades que no son, o sujetos a empresas que no son contribuyentes bajo el sistema tributario argentino. Eso significa que el régimen solamente permite reorganizarse a sujetos, empresa o sociedades que sean residentes fiscales en Argentina. Requiere también territorialidad. No así para los accionistas que podrían estar en el exterior y también quedan abarcados por la neutralidad del accionista. Aquí apuntamos una vez nivelada la información sobre qué significa el régimen de reorganizaciones para tratar de ir al punto a donde queremos ir. Quisimos indagar los antecedentes que motivaron su existencia y cuáles fueron las motivaciones y las finalidades para crear este régimen y cuáles son los objetivos que se pensaron al crear los requisitos que se establecieron. Y uno de los primeros antecedentes se dio por la reunión de la IFA en París en 1963, donde en nuestra opinión generó una conclusión muy importante que facilitó la creación del régimen, después, por ejemplo, ya en 1970 en nuestro país, y la adopción, a su vez, de requisitos para asegurarse que la finalidad se cumpliera. Pero en principio el objetivo es la no interferencia de el que cobra impuestos, o sea, de la agencia recaudadora de impuestos, a las reestructuraciones y reorganizaciones empresariales que no tienen una finalidad de venta o una finalidad de monetización o realización de una ganancia, sino una mera reestructuración. Y cuando se producen meras reestructuraciones dentro de un conjunto económico, lo que intentó ya desde 1963 en adelante, y lo vamos a ver en otros congresos como conclusiones cuando se analizaron su finalidad, es buscar la no interferencia de las autoridades que cobran impuestos para facilitar la mejor organización de los negocios sin interferencia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Es permitir que las empresas puedan reorganizarse cuando no están monetizando ganancia, cuando no están realizando ganancia, en condiciones de neutralidad. Y a ese apuntó, nosotros notamos como la primer noción importante en la creación de estos regímenes de reorganización. Y es evitar que haya una injerencia del Estado con la tributación en situaciones que no implican una generación de riqueza, sino una mera reestructuración. Vamos a pasar revista rápidamente, pero en muchos congresos de la IFA y de otras asociaciones y entidades se fue analizando las distintas objetivos y finalidades y hacemos solamente un resalto de la importancia también de abarcar a las reorganizaciones internacionales, de que la neutralidad en la imposición debía alcanzar tanto a las empresas que se cinden como a las empresas resultantes y a los accionistas, lo que llamamos como neutralidad en ambos niveles.
En otro congreso también se analizó la necesidad de ver las diferencias que se producían entre el estado fuente y el estado de residencia y la aplicación ya incipiente del análisis de los tratados para evitar la doble imposición, cuando en un país el estado de residencia aplicaba la renta mundial y el estado fuente aplicaba un sistema territorial, y las discordancias que se podían generar, si bien no es el objeto de este análisis. Ya también en las jornadas tributarias del Mercosur de 1997 se estableció como un objetivo a futuro de que las reorganizaciones deban alcanzar tanto las que se realicen dentro de un territorio jurisdiccional de los países miembros como las extrafronteras, situación que todavía obviamente eso no se alcanzó, por lo menos en la región latinoamericana, sí se produce en la Unión Europea. En las jornadas de Cartagena de 2010 del derecho tributario ILAT, también se estableció como conclusión que el principio de neutralidad se debe aplicar a la luz de lo previsto en los convenios bilaterales para evitar la doble imposición y las disposiciones aplicables a los no residentes. Sobre esto sí se ha avanzado y se observó que en algunos tratados para evitar la doble imposición se establecen exenciones o se intenta establecer un principio de no afectación de reorganizaciones a través de la gravabilidad de las ganancias de capital, que no es el objeto tampoco de este análisis, pero este tipo de conclusiones generó la incorporación de normativa en algunos tratados. Argentina lo tiene en el Tratado de Chile, el tratado con Holanda, en el tratado con Luxemburgo aún no vigente, en el tratado con Japón, por ejemplo. Sobre la no interferencia a través de la gravabilidad de las ganancias de capital derivadas de reorganizaciones libres de impuestos en otras jurisdicciones distintas del Estado fuente. Entonces, como dijimos, el régimen de reorganizaciones tiene como principal motivación la neutralidad tributaria, y lo vimos desde su origen en la conclusión derivada de la primer IFA dedicada a este tema, que estableció que las rentas, las haciendas, no deberían obstaculizar procesos reales de reorganización a través de la tributación. O sea, cuando la tributación afecta a procesos de reorganización, se termina desincentivando o interfiriendo en la verdadera reestructuración empresaria. La jurisprudencia argentina, y quisimos citar unos fallos muy recientes, ACCO Argentina de Cámara del 7 de marzo del 2023 y Mercedes-Benz también de agosto del 2020, ya concede y admite que el régimen de reorganizaciones libres de impuestos prevé un supuesto de neutralidad fiscal que tiene por objeto no gravar las rentas que pudieran generar estas operaciones entre compañías, en pos de no entorpecer las decisiones empresarias. Volvemos a hacer hincapié en este punto: no interferir, no entorpecer. Queremos, como recapitulando, las transferencias de unidades de negocios libre de imposición se aplica tanto al nivel de las sociedades como a los accionistas, y se permite la transferencia de atributos fiscales. Esos son los dos principales beneficios que establece el régimen. Vamos a ver que hay otros, como comentamos, hay otros beneficios que hay que analizar caso por caso, pero se llevan a cabo o se generan un impacto específico a través del beneficio en el impuesto a las ganancias, del no reconocimiento de la diferencia entre el costo impositivo de los bienes y su valor de mercado, de existir canje de acciones entre los accionistas, no hay gravabilidad con motivo de ese canje, o sea, el segundo nivel que mencionamos. La transferencia de cualquier bien inmueble no está gravado con el impuesto al valor agregado. Y como mencionamos, el impuesto a los ingresos brutos también puede llegar a ser neutral dependiendo del texto de cada código fiscal en materia de transferencia de bienes de cambio principalmente.
los créditos fiscales, quebrantos, franquicias, sistemas de amortización pueden ser trasladados. Y una cuestión de práctica que está pasando actualmente es que el traslado de atributos fiscales, tanto a nivel nacional como a nivel local, está requiriendo en la práctica, que eso no es motivo hoy del análisis de esta charla, pero sí es, en mi opinión, cuestionable la demostración de la inscripción ante el Registro Público de Comercio para poder, ¿no?, generar la efectiva traslado de beneficios fiscales, situación que con la inflación reinante hoy genera un gran problema de diferimiento del efectivo traspaso de los beneficios, que puede pasar de ser de 2 a 3 meses hasta 10 meses, situación que no está reconocida tampoco a nivel actualización por inflación. En el origen del régimen, como dijimos, con el decreto ley 18.527, quiero citarlo textualmente, volvemos al origen. ¿Y por qué volvemos al origen? Porque en la tesis, en el artículo que mencionamos, consideramos que esa modificación que se produjo al incorporar requisitos antiabuso, es una manera de generar son requisitos que implican en sustancia la confirmación de que el régimen de reorganizaciones no está siendo utilizado con un fin exclusivamente fiscal, como vamos a ver. En ese momento se expresó que el propósito de la reforma era facilitar estos procesos de reorganización, impidiendo de ese modo que las tendencias del mercado a la optimización del rendimiento de los factores productivos sean obstaculizadas por razones impositivas. Lo que mencionamos ya del antecedente de 1963 se hizo letra en la exposición de motivos de esta modificación, y la principal motivación de la creación de este régimen es que las haciendas no obstaculicen los procesos de reorganización. También se analizó, y acá vamos a hacer hincapié mucho en esta parte, la motivación en que era necesario adoptar recaudos para impedir que las reorganizaciones tengan propósitos exclusivamente fiscales, ya que en tal caso no se lograría el objetivo deseado. Como veremos, ya con la incorporación de la normativa para exigir la reorganización, para poder verificar que una reorganización sea libre de impuestos, la verificación de ciertos requisitos determinados, estatuidos en la ley, hace que se pueda considerar que esa reorganización no tiene como fin un propósito exclusivamente fiscal, que es nuestra tesis. ¿Cuáles son esos requisitos? Que los citamos muy brevemente acá. Son requisitos que tienen que ver con lo que son requisitos que se incorporaron ya en 1970 y algunos se agregaron en 1998 con el objeto de cuidar que no se compren, entre comillas, atributos fiscales, como vamos a ver el caso de los quebrantos y franquicias promocionales. Entonces, el principal requisito es que en el caso de ser aplicable se cumpla con la inscripción en el Registro Público de Comercio y se dé la publicidad exigida por la ley societaria. El requisito de participación al momento de la reorganización y durante los 2 años posteriores a la reorganización, que básicamente implica que haya una participación en el capital del 80%, que debe estar vigente al momento de la reorganización y que debe mantenerse durante los 2 años posteriores a la fecha efectiva de reorganización. El mantenimiento de la participación también 2 años antes para los quebrantos y franquicias promocionales, específicamente en el caso de haber quebrantos y franquicias promocionales, se exige que el 80% de los accionistas, la participación de los accionistas hasta en un 80% al momento de la organización, haya sido verificada 2 años antes durante los 2 años antes a la fecha de la reorganización.
También se exige que haya actividad, que se mantenga la actividad durante los 2 años posteriores a la reorganización. Esto es un requisito muy importante que tiene que ver con lo que sería la continuidad del negocio y que la empresa esté en marcha al momento de la reorganización. En algunas de las reorganizaciones, que es específicamente la transferencia de fondo de comercio en conjunto económico o transferencia de activos en conjunto económico, que son el inciso C del artículo 80 de la ley, básicamente es más laxo y hay algunos requisitos como el de la vinculación en las actividades durante los 12 meses para atrás o el hecho de que las empresas estén en marcha, que no es requisito. Y eso permite, como vamos a ver, algunos supuestos de reorganización que evitarían una liquidación. Meramente la disolución y la fusión para una sociedad que no está en actividad, pero que sí cumple el conjunto económico. También el requisito de comunicación a la AFIP, que es un requisito que se debe cumplir dentro de los 180 días al momento, a contar desde la fecha de reorganización. Estos requisitos que están previstos en la ley son muy importantes porque hacen, acá quiero corregir el mantenimiento de la participación para los quebrantos y franquicias promocionales, aclarar que ese es un requisito que no estaba previsto en la legislación, como dije, cuando se incorporó por primera vez el régimen a nuestro sistema, disculpen, sino que vino con posterioridad. Pero consideramos que todos estos requisitos los llamamos requisitos también antiabuso, que evitan que el régimen haya sido utilizado con un fin exclusivamente fiscal, porque son requisitos de estricta aplicación y que el fisco lo debe revisar al momento de hacer la revisión bajo la RG 2513, que permite la elección para que una fusión, escisión o transferencia de activos califique. Son de estricto cumplimiento. El fisco debe revisar su estricta observancia, lo hace con motivo de la primera aplicación bajo el sistema registral, bajo la 2513, y luego tiene 2 años para verificar que se hayan cumplido lo que tienen una permanencia de 2 años. Normalmente cuando no era digital y era físico, pasado los 2 años se venía a cada empresa a verificar el cumplimiento, tanto en el libro IVA ventas, IVA compras, como registro de acciones. Ahora es una revisión que se hace con un gran pedido de requerimiento de información para verificar que se haya cumplido. Recordamos que una fusión o una escisión podría realizarse por fuera del régimen si una sociedad no opta por elegirla, como hacerla susceptible de aplicar al régimen, ¿no? Es el requisito de la registración y la comunicación a la AFIP es sustancial para la aplicación del régimen. Voy a pasar porque en estamos discutiendo sobre el motivo económico válido, que todavía no lo expliqué, y si puedo vuelvo si tenemos tiempo. Pero ahora sí, una vez nivelada la información, explicado más o menos rápidamente cuáles son los requisitos que se exigen, hablamos de participación al momento de la reorganización, participación previa, participación posterior, actividades vinculadas previas y posteriores. Son todos requisitos que exige el régimen para poder calificar una fusión como libre de impuestos. Requisitos que se incorporaron a la legislación con los motivos que comenté ya por el decreto ley 18.527 en 1970 y que se mantuvieron estables a lo largo de los años con el agregado en 1998 para las franquicias y los quebrantos que comenté, y que nosotros consideramos antiabuso. Ahora bien, notamos que tanto la doctrina como la AFIP en estos últimos años han tenido una distinta visión sobre la finalidad del régimen y en particular sobre un requisito que alguna doctrina considera adicional o implícito,
que es el requisito de propósito de negocios. Y quisimos dar toda esta introducción para comentar que le damos nosotras mucha importancia a la motivación inicial de la creación del régimen, que tenía que ver con el principio de neutralidad y la no interferencia de las haciendas cobradoras de impuestos a la hora de estar en presencia de una verdadera reestructuración que no monetiza o realiza ganancias porque no hay ventas a terceros, sino que una mera reestructuración interna. Entonces, esas reestructuraciones internas que pueden calificar bajo el régimen han empezado a ser analizadas con un requisito adicional llamado propósito de negocios, y que no está tipificado en el artículo 80 de la ley. Sin embargo, en las auditorías que realiza el fisco en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, ha requerido inclusive a la hora de auditarlo, porque lo consulta, y ha hecho que en algunas escrituras de fusión o escisión las partes intervinientes hayan específicamente mencionado, a veces a modo meramente cosmético, una razón de negocios. Como dijimos, esa famosa razón de negocios que vamos a tratar de entender de dónde viene, no está tipificada en la ley, y hemos notado que en muchos dictámenes, en los últimos 20 años, acá me voy a adelantar, acá lo cité, han llegado a decir que las reestructuraciones califican bajo el régimen siempre que se planteen con razones económicas válidas o objetivos económicos válidos. También ha llegado a sostener que solamente permite calificar a una fusión o reorganización bajo el régimen en la medida que se obtengan condiciones de producción y eficiencia con motivo de su implementación, o que haya una modificación patrimonial que permita efectivamente beneficiar a las empresas en cumplimiento a la finalidad perseguida por el artículo 77, el ex 77, ahora 80, esto es optimizar el negocio empresario. Nosotros pensamos que cuando el fisco admite la existencia de un requisito adicional no previsto en la legislación y que invoca o exige que exista ese requisito para considerar la validez, es donde abrimos la puerta a la gran discrecionalidad de la autoridad para establecer cuándo hay o no una eficientización del negocio o cuándo hay una mejora en la producción y en la eficiencia. Y volvemos para atrás y notamos que hay tres posiciones, ya dijimos, la AFIP desde el año, yo diría en los últimos 20 años, inicios del 2000, ha indagado por la existencia de este requisito, y notamos que existen tres posiciones doctrinarias. Una posición meramente formal, y yo diría estricta, o formalista, que dice que en la medida que las sociedades involucradas, sujetos a empresa involucrados, cumplan estrictamente, y partes a nivel accionista por mantenimiento de participación, cumplan estrictamente con los requisitos que la ley impone, no debe indagarse sobre la aplicación de un posible propósito de negocios. O sea, no debe indagarse más allá de eso, y que justamente el régimen establece requisitos taxativos y formales, y su aplicación y su observancia hace que la AFIP no pueda indagar más allá. Una posición, yo diría, conservadora, y en el otro extremo, que establece que sí, para acceder a los beneficios del régimen tiene que haber un propósito de negocios válido, que sea sustancial o principal para entrar al régimen, y que la principal, cuando la búsqueda de una optimización fiscal o el uso del beneficio fiscal sea uno de los requisitos, o sea el requisito, en realidad no estaríamos en presencia de una reorganización susceptible de reorganizarse libre de impuestos, por no haber un propósito de negocios válido.
Y una posición intermedia, que es la que nosotros consideramos atendible, donde notamos que el objetivo que mencionamos inicialmente en las primeras aproximaciones de análisis de estudio desde la década del 60 en todos los foros, que era buscar la neutralidad y la no interferencia, y la incorporación de requisitos antiabuso en la década del 70 con las modificaciones posteriores, pero observando mucha estabilidad en el régimen, creemos que el cumplimiento de esos requisitos antiabuso asegura que la finalidad del régimen se está cumpliendo y que no corresponde indagar sobre motivos de negocios que no están exigidos por la legislación, ni tampoco otras condiciones de realidad económica. El llamado Business Purpose Test o razón de negocios o la exigencia de una razón de negocios se remonta a la década del 30 con el caso conocido como Gregory versus Helverin de la década del 30 en Estados Unidos, donde se utilizó con una serie de pasos el régimen de reorganización previsto en la legislación, pero se observó que se estaba abusando del régimen porque no había una finalidad real de reorganizarse, sino que en el trasfondo había una inmediata cierre de operaciones y transferencia a terceros. Nosotros, a diferencia, la tradición jurídica de Estados Unidos, donde luego tipificó en el caso Gregory versus Helverin la razón de negocios, tiene, o llamado también luego Substance over Form, tenía un objetivo que en nuestra legislación entendemos, en nuestra tradición no era necesario, porque nosotros desde la creación de la 11682 y la 11683 en la década del 30-40, ya tenemos un régimen propio para analizar la sustancia económica de una operación, el llamado principio de realidad económica. Es decir, el fisco siempre contó con una herramienta que es el principio de realidad, llamado principio de realidad económica, que permite anular solamente a fines fiscales los efectos de una operación cuando se observa que el formato jurídico elegido es manifiestamente inadecuado para la sustancia o la finalidad o el trasfondo económico real de la operación. Es decir, que el fisco argentino podría, a través de las auditorías que realiza sobre las fusiones y escisiones, confirmar que si lo que se produce es una verdadera venta a terceros y se está abusando del régimen eligiendo una forma jurídica inadecuada, podría desconocer el régimen de reorganizaciones. Esto es en un supuesto de gran resistencia al régimen, porque observamos que por su fuerza los propios requisitos del régimen, si se cumplen formal y sustancialmente, casi que impiden la posibilidad de que haya una venta a terceros. ¿Por qué? Porque la posibilidad de vender, en el caso de una sociedad que tiene muchas unidades de negocio y se desea vender a terceros una de las unidades, si uno deseara hacerlo a través del régimen y cumpliera en la sustancia con el régimen, debería hacerse una decisión, y luego de pasado recién 2 años, habiendo cumplido los requisitos de publicidad, inscripción, actividad y participación, que recién se agotan a los 2 años, se podría transferir las acciones de esa unidad de negocios a terceros, pero no durante la vigencia de la aplicación de los requisitos posteriores al régimen, que son en general son de 2 años a contar desde la fecha de reorganización. Entonces, el cumplimiento estricto, formal y sustancial de los requisitos que ya exige nuestra legislación, diría que impide la posibilidad de su abuso. Esto no significa que no lo haya, pero la legislación tributaria argentina ya le dota a la autoridad fiscal de una herramienta muy fuerte, que es la posibilidad de anular los efectos fiscales a través de la aplicación del principio de realidad económica. Por eso digo que la extrapolación de principios como el de motivo de negocios válido, de la
legislación americana con una tradición jurídica distinta a la nuestra, puede generar lo que nosotros confirmamos es luego la ventana que se abre a la autoridad fiscal para aplicar discrecionalmente un requisito que no está previsto en la legislación y sería violatorio del sistema del principio de reserva de ley. Y para ir redondeando, y lo que motivó este análisis fue el fallo Turismo 2 de la Corte Suprema del 11 de marzo de 2022, donde la Corte, estábamos en un supuesto de transferencia de fondo de comercio dentro de un conjunto económico, se produjeron aumentos de capital, transferencia de fondo de comercio, aprobación posterior a una reducción de capital, aporte irrevocable en la compradora a través de los accionistas y cancelación del precio de transferencia de fondo de comercio a través de entrega de acciones por parte de la compradora. En la historia del análisis del caso hubo un rechazo primero de AFIP, luego la primera instancia revoca el rechazo de AFIP, la Cámara a su vez luego revoca la sentencia de primera instancia y revitaliza el rechazo de AFIP por recurso extraordinario que se abre por cuestión federal en la Cámara. La Corte llega a analizar el caso y a lo que nosotros interesa en el caso, específicamente ahí los tengo citados textuales porque me parecieron muy buenos, los dos son dos fundamentos, el quinto y el sexto del fallo, donde específicamente dice que el propósito exclusivo de promover la eficiencia en la organización empresarial de la que se trata no se encuentra regulado en los párrafos del texto legal. La sentencia apelada impuso un recaudo que no está establecido en la ley. El rechazo del régimen de reorganización carece del necesario respaldo normativo. Acá lo citamos textualmente, el fundamento es en los considerandos fundamento quinto y sexto del fallo de la Corte, y creo que pone, dentro de los fallos para destacar, la Corte pone un límite y se enrola más en esta posición intermedia en nuestra forma de ver, donde analiza el régimen de reorganizaciones de acuerdo a la existencia de requisitos que ya están previstos en el régimen, no atendiendo la posibilidad y no abriendo la posibilidad de un análisis discrecional, indagando sobre si la reorganización produce eficiencia, genera beneficios empresariales o produce un efecto económico que va más allá de la optimización fiscal. Más aún, consideramos, y en esto hay una línea intermedia de autores que consideran que la posibilidad de entrar al régimen de reorganización libre de impuestos cuando lo que se produce en realidad es una gran optimización fiscal, debería ser admitido aún sin haber un beneficio económico o una razón de negocios. Esto podría producirse cuando hay dos sociedades con distintas unidades de negocios que pertenecen a un mismo grupo económico y una pasa a estar fuera de actividad. Bajo el inciso C puede hacerse una fusión para evitar una liquidación y eso genera un gran beneficio porque es muchísimo más eficiente desde el punto de vista societario, evita un gran dispendio de tiempo que implican las liquidaciones, que en general tardan 2 años, y lo que se produce es una consolidación, una real consolidación del conjunto económico, posibilitando la transferencia de algún atributo fiscal que quedaba en esa caja vacía al conjunto económico, sin haber una real transferencia o venta a terceros. Con esto quiero cerrar porque creo que estoy ya en tiempo y si hubiesen algunas dudas o quieren que refuerce algo, lo dejamos para el final. Gracias otra vez por la posibilidad y le paso la palabra a Cristina. Bueno, Corina, la verdad que excelente tu exposición, muy clara. Nos paseaste por todas las posturas y la verdad es que es súper interesante, te agradecemos mucho. Ya para continuar, pasamos al segundo panel,
que está a cargo de la doctora Cristina Di Benedetto. Cristina es abogada por la Facultad de Derecho de la UCA, especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral y MBA Candidate del IAE. Y en esta ocasión nos hablará de los supuestos excluidos e incluidos como reorganizaciones libres de impuestos, interrogantes vinculados a la contraprestación. Bienvenida, Cristina, y bueno, adelante todo tuyo. En cuanto a las preguntas, ya quedaron anotadas y las veremos al final. Bueno, muchas gracias. Muchas Adelante. gracias, Agustina. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar dentro de este ciclo sobre el tratamiento impositivo de las organizaciones ay, para que no puedo. Ahí está. De 4 puntos. Vamos a ver lo que se entiende por empresa, ¿no? Vamos a ver qué entiende tanto la normativa fiscal como si la societaria la toca, o sea, qué asimetría hay en relación a lo que se entiende por reestructuración de empresa o sociedad, si es abarcativo todo, mucho o poco, porque eso después, entendiendo ese concepto, vamos a poder analizar qué supuestos están excluidos como reorganizaciones libres de impuestos conforme al artículo 80 de la ley de ganancias. Por otra parte, vamos a hacer una mención a las DAO, para el que no conoce, son unas organizaciones autónomas descentralizadas que existen en la blockchain, que es una tecnología, ¿sí? Después vamos a hacer una introducción, una explicación, para tratar de entender si una reestructuración de DAOs es posible y viable que sea estructurada como libre de impuestos. Vamos a analizar en tercer punto la contraprestación, ¿sí? O sea, que exige esta reestructuración, que se exige como contraprestación para que la organización sea libre de impuestos, si es dinero, valores, títulos, acciones, y ya veremos ahí una mención a lo que son las monedas virtuales, ¿sí? Para finalmente ver algunos aspectos vinculados con la fecha de reorganización. Pasemos entonces a ver qué se entiende por empresa o sociedad, si es lo mismo. Bueno, la respuesta es depende, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en lo que es la ley de impuestos a las ganancias, el decreto reglamentario y todas las resoluciones, estos textos se refieren indistintamente a empresa o sociedad. En cambio, la ley General de Sociedades o el Código Civil y Comercial de la Nación hablan solo de sociedad. Con lo cual, reitero, vamos a hablar de reorganización de sociedades o de sociedades y empresas dependiendo en qué normativa nos paramos. Ahora, primero vamos a ver qué es empresa y qué es sociedad. La Ley General de Sociedades dice que hay sociedad cuando 2 o más personas se reorganizan bajo un tipo, es muy importante la tipificación, con un objeto o un fin de lucro, o sea, a los efectos de desarrollar una actividad comercial. Hago una aclaración, la Ley General de Sociedades habla de 2 o más personas, pero sabemos que por la Ley de Emprendedores, la Ley 27.349, también es posible que haya sociedades de una sola persona, que son las comúnmente llamadas SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas. Pero en síntesis, la Ley General de Sociedades o las SAS exigen un tipo, ¿sí? Esas personas se tienen que organizar bajo un tipo. En cambio, cuando la FIP en sus diversos dictámenes habla de empresa, habla de una organización que desarrolla una actividad, o sea, con fines de lucro, hasta ahí estaríamos igual que la Ley General de Sociedades, pero es indistinto que estén organizadas bajo un tipo social. Entonces, de esta manera, lo que nosotros vemos en la práctica es que la legislación fiscal es más abarcativa, incluye más escenarios, o sea, no solamente se refiere a la reorganización de sociedades, entendidas como un tipo social, como una SA o una SRL, sino que también abarca otros escenarios, como ser la transferencia de fondos de comercio, la fusión y escisión de empresas, las unipersonales, las sociedades de hecho, y vamos a ver si se incluye las famosas DAO que después vamos a introducir. Entonces, desde el punto de vista fiscal, cuando nosotros queremos analizar si un sujeto es reestructurable desde el punto de vista de que sea libre de impuestos en el artículo 80 de la ley de impuestos a las ganancias, es indistinto que hablemos de sociedad o empresa o de cualquier otro sujeto que se organiza
con un fin comercial, o sea, para desarrollar, digamos, alguna actividad de ese tipo, ¿sí? No es necesario que haya un tipo social presente. Con esto establecido, vamos a empezar a analizar aquellas reestructuraciones que no son reorganizaciones libres de impuestos desde el punto de vista de la ley de impuestos a las ganancias y el decreto reglamentario. O sea, aquellos supuestos que están excluidos porque, digamos, por distintas razones, ya sea por razones de territorialidad, por razones que no configuran, no tienen, digamos, una disposición a título oneroso, sino gratuito, bueno, etcétera, etcétera. Las empresas extranjeras. Bueno, justamente Corina mencionó el tema de la territorialidad. La ley de impuesto a las ganancias grava, lo vemos en el artículo número 1, a los residentes del país. Entonces, una reorganización de una sociedad extranjera con otra sociedad extranjera no va a ser una organización libre de impuestos. Una sociedad extranjera con una sociedad local, tampoco. Una sociedad extranjera que administra bienes que son propiedad de su sucursal en el país, como una local tampoco, porque la que deberían reorganizarse es la sucursal local, que es la propietaria de los bienes, con la sociedad local, no la extranjera que le administra los bienes a la sucursal local en el país, que es la propietaria. Lo que sí, por ejemplo, es viable es que se organice una sucursal de una sociedad extranjera con una local. Abro un paréntesis para el que no tiene tanta cancha en esto. Las sociedades extranjeras, ¿sí?, para actuar en el país necesitan o bien adoptar un tipo social argentino, ¿sí?, o constituirse como sucursal. Cuando su objeto principal es en el país, tiene que adoptar un tipo establecido en la Ley General de Sociedades, un tipo local. Y cuando va a realizar actos aislados o actos, digamos, que no hacen a su actividad principal secundarios, puede solamente constituir una sucursal. En ese caso, cuando constituye una sucursal extranjera, y obviamente cuando, digamos, constituye una sociedad local, ahí tendríamos local con local. Hay territorialidad, hay residentes en el país, con lo cual aplica la ley de ganancias y ahí sí los sujetos podrían aplicar o aspirar a que su reorganización sea libre de impuestos. Con la transformación, ¿qué es la transformación primero? Es cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos, ¿sí? O sea, lo que cambia es la ropa jurídica, el ropaje, la apariencia, pero el sujeto es el mismo, no es que nace uno nuevo, es el mismo. Entonces, en general, los diversos dictámenes de la AFIP se han ocupado de decir, cuando una sociedad regular se transforma en irregular por el paso del tiempo, le venció el plazo, fue constituida por 90 años, venció el plazo y se transforma en una sociedad irregular, eso es una transformación, no hay una reorganización. Cuando, por ejemplo, se traspasan bienes de propiedad de una persona física a una sociedad regular, o cuando se realiza un fondo común de inversión con un fideicomiso, dice tampoco, porque el fondo es un patrimonio y el fideicomiso es un contrato. No estamos frente a una empresa con el concepto que definimos al principio y mucho menos de una sociedad, ¿sí? Sí, por ejemplo, los dictámenes han dicho, cuando una explotación, una sociedad de hecho, por ejemplo, se transforma en dos explotaciones unipersonales, ¿no? Unos hermanos que dividen el campo y cada uno sigue explotando comercialmente, o sea, con la actividad de agricultura, ese campo, allí sí hay una reorganización, pues, digamos, sí, obviamente se cumplen todo el resto de los requisitos, pueden aspirar a una reorganización libre de impuestos. No así cuando esa explotación unipersonal no constituyen ganancias de tercera categoría, sino, por ejemplo, de primera o segunda. Por ejemplo, que ese hermano no explote ese campo, sino que lo arriende, con lo cual sus ganancias van a ser de primera categoría y en ese caso consideran que no hay una reorganización, o sea, no puede aspirar a hacer una, porque no hay una reorganización, es un supuesto excluido de la organización libre de impuestos. Tenemos el caso de la disolución de sociedad conyugal. ¿Cuál es, digamos, la explicación de por qué es un supuesto excluido? La ley de impuesto a las ganancias lo que grava son los resultados de toda enajenación, ¿sí? La que define como todo acto donde hay una transmisión de dominio título oneroso.
Cuando yo disuelvo un condominio forzoso, como es el de la sociedad conyugal, hay una distribución de bienes, una separación de bienes, o una transferencia de fondo de comercio, pero todo en el marco de la disolución de una separación conyugal, que es a título gratuito, claramente, digamos, no hay una presencia, digamos, de transmisión de dominio a título oneroso, con lo cual queda excluida o sea, como supuesto incluido que aspire, digamos, a una reestructuración libre de impuestos. Es un supuesto excluido. Después tenemos lo que se llama subsanación o regularización. Subsanación en la Ley General de Sociedades, nueva, llamémosle, ya es vieja, pero... Y en la Ley de Sociedades Comerciales anterior se llamaba regularización. Básicamente es aquellas sociedades que tengan algún vicio en la Constitución, por ejemplo, que hayan hecho el contrato social, pero no lo inscribieron al IGJ o faltó algo, alguna firma, algo, bueno, lo pueden regularizar, ¿sí? Y esa regularización, hoy llamada subsanación, no es una reorganización, es simplemente una subsanación que no puede calificar como reorganización libre de impuestos, ¿sí? Ejemplos que da la jurisprudencia de la FIP: una sociedad de hecho que se transforma, que adopta, por ejemplo, se transforma en un SA, ¿sí? O una sociedad extranjera que, como dijimos, para actuar en el país, se transforma en una SRL. Bueno, en esos casos es una mera subsanación, readecuación, regularización, pero no hay una reorganización de empresas, ¿sí? Simplemente está el mismo sujeto que regulariza ese vicio de forma que tiene. Las transferencias de bienes aislados, también históricamente, en general, cuando hablamos de reorganización libre de impuestos, la jurisprudencia exige, y la normativa exige la transferencia de una universalidad de bienes. Se transfieren todos los derechos y obligaciones de una universalidad de bienes. Ahora, la jurisprudencia ha admitido la transferencia de bienes individuales cuando se considera una explotación comercial. Este caso República era un edificio mega en Puerto Madero, en donde obviamente tanto el valor o sea, el valor del edificio como la rentabilidad obtenida por ese edificio era, como dijo, digamos, la Corte, una explotación que podía considerarse un negocio en sí mismo, por los valores que se manejaban. O sea que en principio se exige una universalidad, pero puede haber ciertos bienes aislados o individuales que puedan considerarse una explotación en sí misma y pueda, obviamente, esa transferencia considerarse una reorganización que califique para ser libre de impuestos en los términos del artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Después tenemos otros supuestos que también están excluidos, por ejemplo, cuando se habla de una reorganización inversa, que es cuando, porque lo lógico siempre que es que la holding, o sea, la que controla absorba a la controlada. Bueno, cuando es inversa es cuando la controlada absorbe a la controlante. Bueno, acá tuvo una discusión en un dictamen que tuvo dos posturas, primero una, después la FIP la dio vuelta, pero básicamente era una situación en donde la sociedad operativa vinculada a la actividad petrolera quería absorber su holding que la controlaba, ¿sí? Aquí la FIP dijo, acá no hay una reorganización, no es un supuesto, digamos, que pueda ser encuadrado como realización libre de impuestos, porque son dos actividades distintas. Una cosa es la inversión y otra cosa es la de producción. Son dos distintas. Lo cierto es que la de producción, o sea, la controlada, no va a poder seguir o continuar la actividad de la controlante. Además que no tiene sentido que el absorbente sea tenedora de sus propias acciones y tampoco se puede integrar a la actividad productiva. Entonces lo descartó. También descartó situaciones como el rescate de acciones o el aporte de acciones. O sea, esas situaciones considero que no son una reorganización, son otro tipo de actos, pero no califican como reorganizaciones de empresas o sociedades libres de impuestos, sino que los excluye como tales. Y después, esto, digamos, vamos a hablar de las DAO, ¿sí? Que son sus siglas, digamos, de sus siglas en inglés, Organización Autónoma Descentralizada. Primero, antes que introducir lo que es, no hay normativa, ¿sí? Vamos a explicar lo que es, que
digamos, cercanía le han dado algunos autores para tratar dentro de lo que es el derecho tradicional, encuadrarlas, pero lo cierto es que no hay norma, la norma tradicional todavía no ha avanzado como avanza la tecnología, con lo cual no están tratadas casi a nivel mundial, solo hay algunas normativas en Malta, Islas Vírgenes, en algunos estados de Estados Unidos como Utah, Wyoming, pero lo cierto es que no hay una normativa que las califique y que diga qué son, cuál es su naturaleza jurídica, ¿sí? Pero, digamos, si nosotros, usando la normativa tradicional, le damos una naturaleza jurídica, nos vamos a animar a decir que podrían, digamos, calificar y ser un supuesto incluido dentro de la Organización Libre de Impuestos. Bueno, las DAO, digamos, para entender, actúan en la blockchain. La blockchain es una tecnología, ¿sí? Que reúne datos, ¿sí? Que reúne datos que son inmutables, no se pueden modificar. Y estos datos, digamos, son manejados, digamos, perdón, para hacerlo más fácil. Es una tecnología, reúne datos. Hacia el año 97, una persona que dijo, ¿por qué no crear organizaciones que a partir de estos datos, de estas organizaciones, digamos, a partir de una organización puedan, digamos, generar inversiones, hacer negocios, ¿sí? Y de ahí la creación de las DAO, ¿sí? ¿Cómo funciona? Yo hago un aporte, ¿sí? Estoy interesada, hago un aporte. Hoy primero hay unos fundadores. Después hay interesados, hacen un aporte. Estos que hacen un aporte a través de monedas digitales se van a llamar token holders y obviamente van a tener derechos políticos y económicos, entre ellos, digamos, un derecho a voto para determinar si hacer una inversión o no, o redistribuir ganancias. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que estas DAO, ¿sí? Que son organizaciones descentralizadas que se ejecutan, si no alguna vez lo escucharon, a través de los contratos inteligentes, van funcionando, ¿sí? Van haciendo inversiones y hay personas, entonces, bueno, vamos a ver qué es todo esto. Entonces, funcionan, dijimos, en una blockchain, que puede ser Ethereum, Blitzscaling, pero es indistinto estos nombres, que es una tecnología, son una organización descentralizada, con o sin fines de lucro, que se ejecutan a través de los smart contracts. Nosotros nos vamos a centrar en que es una organización con fines de lucro. Lo demás lo borramos, ¿sí? Los token holders, que son, digamos, las personas que invierten a través de monedas virtuales, tienen derechos económicos y voto, ¿sí? Y entonces, hasta ahora, pasando en limpio, lo importante es que tenemos una organización con fines de lucro donde hay personas con derechos económicos y de voto. En la Ley General de Sociedades, ¿qué encontramos? Bueno, obviamente no hay nada respecto a esto, no hay nada, no solo en la Ley General de Sociedades, sino en ningún lugar, ¿sí? de lo que es el derecho argentino. Lo que tenemos es que, como dijimos hace un principio, la Ley General de Sociedades tipifica distintos tipos de sociedades, sociedad anónima, la SRL, etc. ¿Sí? Y dice que todas aquellas que no están constituidas según los tipos del capítulo 2 se rigen por la sección 4. ¿Sí? Básicamente son las sociedades de hecho o irregulares. La diferencia entre las sociedades irregulares con las de hecho, para que sepan, es que las irregulares están instrumentadas, pero están mal instrumentadas, llamémosle, tienen un vicio de forma. Las sociedades de hecho no están por escrito, o sea, es una mera situación de hecho que no está registrada ni instrumentada, hay affecto societatis, hay explotación común, hay participación de los resultados y hay responsabilidad ilimitada por partes iguales. Entonces, esperen. Lo que vemos entonces hasta aquí es que, más allá de si uno comprende o no el alcance de lo que es la blockchain, lo importante es que hay ciertas organizaciones que operan en esta blockchain con fines de lucro, con affecto societatis, con una explotación común, no está instrumentada, no está registrada, ¿sí? Y sí tienen una responsabilidad ilimitada, después vamos a ver, ¿no? O sea que por eso entendemos que son asimilables a sociedades de hecho. O sea, si nosotros tenemos que encontrar una figura en el derecho argentino para decir, bueno, ¿dónde la encuadro? Es una sociedad asimilable a una sociedad de hecho. Dijimos entonces, a nivel mundial tampoco existe mucha normativa. Sí, este año hubo un caso de la Corte de California en donde, digamos, se le dijo que era una partnership. Partnership, digamos, en lo que es el derecho anglosajón y americano, es
no tienen una personalidad separada de sus miembros y los socios comparten riesgos, costos y responsabilidad. Entonces, ¿cómo se dio este caso? Bueno, habían justamente unas personas, los token holders, que son las personas que dicen, listo, quiero participar de esta DAO, que es la organización esta con fines de lucro, quiero participar, metieron, digamos, hicieron una inversión en moneda digital, la DAO digamos, aseguraba un nivel de seguridad óptimo y obviamente sufrieron un hackeo y perdieron sus monedas virtuales. Entonces le iniciaron una acción a los fundadores de la DAO para, obviamente, tener alguna responsabilidad y justamente para poder asignarles responsabilidad tiene que haber un sujeto. Entonces, la Corte de California encuadró a estas organizaciones como partnership. Entonces, en síntesis, lo que podemos ver es que las DAO son organizaciones de personas con una actividad, con fines de lucro, se ejecutan automáticamente con estos smart contracts, pero esto es alegórico para que lo entiendan. Entonces, podríamos entender que se pueden asimilar una sociedad de hecho y podrían en un futuro, ¿sí?, podrían encuadrar como una reorganización libre de impuestos, porque recordemos que la ley fiscal es muchísimo más amplia que lo que es la Ley General de Sociedades para decir qué sujetos califican o no como sujetos reorganizables, ¿sí? Recuerden que la Ley de Impuestos a las Ganancias, el decreto y los dictámenes y todas las resoluciones generales hablan indistintamente de sociedad o empresa, y empresa entendida como una organización de personas que no adoptan un tipo social con fines de lucro y que realizan una actividad. Obviamente lo único que vemos medio como que se obstaculiza la situación es el tema de que, como vimos al principio, era un supuesto excluido de la Organización Libre de Impuestos el tema que sea una extranjera con una extranjera o una extranjera con una local. Y la realidad es que las DAOs no existen en una única jurisdicción, salvo obviamente que el fisco diga, bueno, en realidad yo voy a establecer que la jurisdicción o la localía o la territorialidad se la dé por el domicilio del token holder o por el domicilio del activo tokenizado, o sea, o lo que fuere. Es obviamente nada. Esto era algo que, para que sea algo, digamos, hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, y traerlo un poco a la charla de hoy, pero lo cierto es que no hay nada escrito, es una mera opinión, digamos, de que las DAO podrían asimilarse a las sociedades de hecho, pero tienen este tema de la territorialidad que podría ser un obstáculo para luego estructurarlas como una reorganización libre de impuestos. Bueno, vamos a pasar al tema de contraprestación. La contraprestación es un requisito, ¿sí?, que dice, o sea, básicamente es lo que desde antaño decía la FIP, era, si vos querés que la organización sea libre de impuestos, la contraprestación tienen que ser títulos representativos o acciones, ¿sí? No se admitían otras cosas. Bueno, a ver, por suerte la jurisprudencia va evolucionando, entonces decimos, primero, ¿es solamente plata? O sea, perdón, ¿es solamente acciones o títulos o puede ser plata u otros activos? Bueno, como dijimos, desde hace mucho tiempo atrás, la jurisprudencia apoyaba, digamos, este requisito que exigía la FIP de que la contraprestación sea únicamente en acciones o títulos representativos, hasta que salieron una serie de fallos en donde ahí la jurisprudencia judicial le puso un freno y dijo, no tiene que ser únicamente títulos representativos a acción, o vos no podés hacer caer una reorganización, porque primero, no es un requisito legal, o sea, ningún lugar de la ley dice que la contraprestación necesariamente tiene que ser en títulos y acciones, ¿sí? Con lo cual abrió el paraguas, o sea, abrió, y justamente, por ejemplo, en el caso del Banco Francés, aceptó que la contraprestación sea en dinero. Y en el caso de Turismo 2 Quesito Corina, aceptó que la contraprestación sea también en algo distinto a acciones, en aportes irrevocables. Entonces, esto, digamos, también nos abre la puerta, ya que la contraprestación no es un requisito legal que sean acciones o títulos representativos y puede ser en dinero u otros activos, que pueda hacerse en criptomonedas, por ejemplo. Estamos hablando futurología, no hay nada, ¿sí?
Acá sí tenemos, aunque sea una opinión del fisco, sobre qué se entiende por, digamos, por criptomonedas o monedas virtuales. En este dictamen, el fisco, haciendo referencia a la definición del GAFI, de la OCDE, a la ley, esa la 25.246, que es la ley de lavado de activos, y una resolución de la UIF, que son representaciones digitales de valor que pueden negociarse o transferirse en forma digital o utilizarse con fines de pago o inversión, ¿sí? Importante destacar que las monedas virtuales son monedas digitales sin curso legal, ¿sí? O sea, no son emitidas ni garantizadas por el Banco Central. Sí las ha definido este dictamen como título, valor, activo o bien financiero virtual, que obviamente tiene las características de ser fungible, transable en el mercado, ¿sí? Es decir, las monedas digitales son títulos, valores, activos, bien. Justamente este dictamen surgió a raíz de una persona que se hizo una consulta sobre si las criptomonedas tenían que declararse en digamos, incluirse en la declaración jurada de bienes personales, ¿sí? Y obviamente, bueno, Fisco dijo que sí, encontró la vuelta, sacó todas estas definiciones y dijo sí, es un bien, ¿sí? Que justamente en el aplicativo de declaración jurada de bienes personales debe ser incluido en la solapa de otros bienes. Entonces, en síntesis, lo asemejó a los valores o títulos financieros, dijo que era de tipo virtual, más allá de que algunas diferencias, es donde más se asemejaba, y al ser fungible, transable en el mercado, obviamente da derecho a uso, ¿sí? Mucha gente estas criptomonedas las ven como, pueden ser como inversión, como reserva de valor, como pago. Hay muchas aplicaciones dentro de lo que dije, la blockchain, toda esta tecnología, este mundo tecnológico, que se puede pagar justamente con este tipo de monedas, se pueden pedir préstamos, dar préstamos, etcétera. Entonces, reitero, si la jurisprudencia judicial abrió el paraguas, digamos, abrió el escenario diciendo no es requisito legal que la contraprestación sea en acciones o títulos representativos, y se aceptó que pueda ser en dinero o que pueda ser en otros activos, algún día, en el futuro, tal vez, al haber sido calificadas las monedas virtuales como activos, capaz se puedan considerar como posible contraprestación de una reorganización y que de ese modo califique libre de impuestos y no sea objetada por la FIP. Bueno, y por último vamos a ver lo que es la obligación de comunicar y la fecha de reorganización, ¿no? Nosotros vemos generalmente cuando se reorganizan empresas, hay reuniones con abogados, con contadores, son súper complejas, determinar la evaluación de la empresa, qué se va, bueno, un montón de cosas, y capaz se olvida lo que es esta obligación de comunicar, que es una obligación material bastante simple, pero que puede hacer caer toda la reorganización si no se hace a tiempo y en la medida que corresponde, ¿sí? Tenemos la obligación de comunicar, en principio es legal, o sea, surge de la ley, también está incluida en el decreto reglamentario, en las resoluciones de AFIP, que bueno, fueron siendo, digamos, reemplazadas hasta la vigente 2513, pero todas preveían la obligación de comunicar la realización, con lo cual hay que comunicarla. Salvo que, por ejemplo, seas un sujeto exento, entonces obviamente al no tener, digamos, ya no tenés impacto desde el punto de vista de impuesto a la ganancia, con lo cual es indistinto que aplicar a una organización libre de impuestos. Bueno, obviamente hay dos aspectos fundamentales de la obligación de comunicar, que es el plazo y el contenido. Vamos al plazo. El plazo no surge de la ley ni del decreto reglamentario, sino de las resoluciones de la AFIP que reglamentan todo este tema, ¿sí? La resolución de la AFIP, en general, tanto las dos, hay dos derogadas y la vigente. La más vieja, antigua, que tuvo vigencia por más de 20 años, y la actual, dice que son 180 días corridos contados desde la fecha de la reorganización, ¿sí? Hubo una resolución intermedia que tuvo una vigencia muy cortita, que era un trabalengua, que era hasta el último día hábil del quinto mes candelario, igual. Pero lo importante hoy es 180 días corridos contados desde la fecha de la reorganización.
Entonces vemos que es muy importante saber qué se entiende por fecha de reorganización, porque desde ahí cuento los 180 días corridos. Entonces, ¿qué es la fecha de reorganización? Bueno, surge del decreto reglamentario de las resoluciones que acabamos de citar, que es el comienzo por parte de la continuadora de las actividades que desarrollan las antecesoras. O sea, cuando la continuadora empieza a desarrollar la actividad que hacía la antecesora. Ahora, otra vez, ¿cuál es el momento donde la continuadora empieza a desarrollar la actividad de la antecesora? Bueno, ahí tenemos distintos dictámenes y fallos en donde esa fecha en la cual la antecesora comienza a desarrollar la actividad de las continuadoras se han individualizado como la fecha declarada en el acuerdo previo de fusión, en el acuerdo definitivo o la inscripción del acuerdo definitivo. Lo que más, digamos, lo que más se estila es la fecha de celebración del acuerdo definitivo, porque justamente lo que dicen estos dictámenes y esta jurisprudencia, que antes del acuerdo definitivo no existe ni antecesora ni continuadora, con lo cual ninguna continuadora puede seguir la actividad de la antecesora porque no existen esas entidades como tales. Y por otro lado, los que opinan la fecha de inscripción del acuerdo definitivo en la IGJ dicen porque, bueno, recién ahí está inscripto a favor de la continuadora un bien que necesita para explotación, con lo cual es el momento que podría empezar a desarrollar la actividad. Pero bueno, lo importante es que son 180 días corridos contados desde la fecha de la organización, entendiéndose cuando la antecesora empieza a desarrollar la actividad de la continuadora con todas esas posibilidades, pero la que más estila es el acuerdo definitivo. La prueba de la fecha de organización, bueno, nada, esto es tipo, ¿cómo lo puedo probar que empecé a realizar la actividad? Hay registros contables, libros, balances, constancia de habilitación de locales en las municipalidades, equipos, aportes, transferencias, ventas, constancias de inversión, contratación de personal. Hay un montón de situaciones, de hecho, que puedan acreditar que efectivamente comencé la actividad. Bueno, dijimos entonces que, siguiendo con el plazo, que son esos 180 días, es categórico y unívoco, dice la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la resolución general de AFIP dice, vencido el plazo de 180 días más las ampliaciones, que ahora vamos a ver qué es eso, yo, digamos, si no comuniqué la reorganización a la AFIP, se caen los beneficios. La AFIP tiene 30 días corridos para informarme de ello y después yo tengo 90 días corridos para rectificar las declaraciones juradas y pagar los impuestos con el capital más intereses que correspondan. De ahí me lleva unos 120 días corridos, que son 4 meses. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en la jurisprudencia? ¿Caen los beneficios o es un mero incumplimiento formal? Bueno, hay alguna jurisprudencia que dice que los beneficios caen si no se informa dentro de los 180 días, y hay otra jurisprudencia que dice, no, la ley no establece estos 180 días, tampoco el decreto, los establece una resolución, con lo cual es un incumplimiento de un deber de información y jamás podría una resolución de menor jerarquía normativa tirar abajo un régimen y una ventaja impositiva que me da una ley, ¿sí? ¿Y estos días son hábiles o corridos? Bueno, son corridos. Eso es lo que establece la resolución general. Se hizo un planteo, en su momento hubo una discusión en la causa hasta Carati, porque Carati lo que planteaba era, a ver, las dos normas que me rigen a mí, como contribuyente o administrado, es decir, la ley de procedimiento administrativo o de procedimiento tributario, dicen que los plazos son hábiles. Entonces, ¿por qué viene la AFIP por resolución a decirme que son corridos? Deberían ser hábiles. Bueno, la Cámara le dio la razón, la Corte después lo dio vuelta, dijo son corridos, y dice la AFIP tiene facultades para establecer que sean corridos, distinto a lo que establecen normas de mayor jerarquía. Bueno, mientras estuvo el fallo de la Cámara, salvaba bastante dolor de cabeza, después se acabó. El contenido. A ver, dijimos entonces que había dos cuestiones fundamentales en lo que era la comunicación, plazo y contenido. Plazo es unívoco, o sea, yo tengo que comunicar en 180 días, más allá que me puedan caer los beneficios o sea un mero incumplimiento, según la jurisprudencia, o sea, según en la postura de cada tribunal, pero el contenido se dice que es circunstancial. ¿Por qué? Porque se aportan, ¿qué significa que sea circunstancial? Que se aporta lo que tengo, los elementos disponibles.
y luego se van agregando los faltantes. En la resolución esa que estuvo vigente como por 20 años, yo tenía un plazo, 180 días, más allá de que había 2 días y después había que subir todo, para acompañar la información disponible. Y después, a medida que la iba consiguiendo, yo tenía desde que la conseguía 15 días para aportarla, ¿sí? Por ejemplo, yo inicio la inscripción del acuerdo en IGJ, ¿sí? Con lo cual a la fecha, y no lo tengo la fecha de comunicar la reorganización. Entonces, lo que voy a acompañar es el inicio del trámite, ¿sí? Y después, cuando salía el trámite, tenía 15 días para ir y acreditarlo. Ahora, digamos, pero era como sine die, ¿sí? No había como un límite temporal para ir acreditando lo que iba consiguiendo, más allá de que tenía 15 días desde que lo conseguía. Ahora la 2513 obviamente sí puso un límite temporal y dice, yo desde el momento que comunico la reorganización a la AFIP, empieza a contar un plazo de 2 años desde la fecha de la organización, o sea, después depende de lo que yo tarde, yo tengo hasta 180 días para comunicarlo. Desde la fecha de la organización, yo tengo 2 años para juntar todos los elementos, es decir, si yo recién comunico los 180 días, voy a tener 1 año y medio para lograr que la IGJ me termine el trámite. Entonces, ahora es muy importante que el contribuyente le esté atrás a los trámites y interponiendo prontos despacho, amparos por mora, porque tiene 2 años contados de la fecha de organización para juntar todos los elementos y todos los requisitos que le pide la resolución 2513. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, están en la resolución. Uno de ellos es el de publicidad de inscripción. Sobre la publicidad de inscripción, la ley de impuestos a las ganancias no dice nada. El decreto reglamentario habla de que hay que cumplir con los requisitos de publicidad de inscripción de la Ley General de Sociedades, y la resolución 2513 actual habla de la Ley General de Sociedades o la 11867. La 1167, para los que no saben, es la que regula toda lo que es transferencia de fondos de comercio. ¿Se acuerdan que en general las organizaciones pueden ser escisiones, fusiones o transferencia de fondos de comercio? Entonces, ahí obviamente hay una discusión porque uno dice, bueno, pero la resolución exige, la resolución 2513 te exige cumplir con el requisito de inscripción bajo la Ley General de Sociedades o 11867, es decir, a las escisiones y fusiones que están dentro de la Ley General de Sociedades o las transferencias de fondo de comercio que están previstas en la 8667, pero no lo pide el decreto. Entonces, hay una norma de mayor jerarquía, ¿sí?, que solamente se lo pide a las escisiones y fusiones, ¿sí? Entonces ahí, ahora cuando veamos las consecuencias, primero en principio, los dictámenes lo que dicen es que los incumplimientos de este contenido circunstancial, como se le llame, que voy incorporando lo que puedo, es un incumplimiento que siempre es subsanable, sobre todo cuando no depende del contribuyente, porque si de repente, digamos, la IGJ no me inscribe el estatuto y yo le meto pronto despacho, le meto un amparo por mora y sigue sin inscribírmelo, está de paro, lo que fuere, es un incumplimiento subsanable según algunos dictámenes. Por ejemplo, en el caso Loma Negra, la Corte lo que dijo fue, a ver, justamente lo que estábamos diciendo, el requisito, volviendo para atrás así lo entienden, el decreto reglamentario solamente exige el requisito de publicidad de inscripción a las sociedades. Los fondos de comercio lo exige una resolución. Entonces, volviendo al tema del plazo, lo mismo, o sea, una resolución de inferior jerarquía no puede quitar o eliminar los efectos de libre de impuestos que establece una norma de carácter superior. Pero también advierte la Corte aquí que dice, ojo, que la resolución nueva exige tanto los supuestos para transferencia a fondo de comercio y para las sociedades, con lo cual el contribuyente va a tener que moverse un poco más y no como antes que era, bueno, espero que lo saque el trámite, ¿no? Bueno, y el sujeto obligado a cumplir con la obligación de comunicar es la entidad continuadora,
¿sí? Y cómo, a través de una nota simple ante la dependencia de la AFIP en que se encuentra inscripta esa entidad continuadora. Es bastante simple, o sea, quien tiene a cargo es la continuadora, bastante lógico que la AFIP haya elegido que sea, y la normativa que sea la continuadora, porque muchas veces la antecesora se disuelve y bueno, no está en posibilidad de poder realizar esta comunicación y cumplir con este requisito que parece menor, pero puede hacer caer todo el régimen. Cristina, discúlpame, faltarían unos 5 minutos. Ah, bueno, justo, estaría terminando. Sí, Gracias. claro. Es que voy a dejar de compartir. Ahí, no. Ahí está. Bueno, perdón que justo te interrumpí, ya estaba cerrando. Muy buena, muy claras las intervenciones. Eh, no sé si nos queda tiempo para responder consultas, me parece que estamos un poco justos. Fernando, no sé si querés Tal. decir algo vos. Buenas noches a todos. En primer lugar, sí hay una o dos preguntas. No sé si Corina quiere redondear o Cristina, le damos 2 o 3 minutos para que redondeen o contesten alguna de las preguntas. Sí, Hoy las- solo hay una aclaración que se ha hecho sobre el tema de si es o no, si es un hecho no grabado o un beneficio. Todo depende cómo se lo mire. Obviamente hay una disposición de bienes y hay esa disposición o enajenación no realiza una ganancia porque la misma legislación la lista de atributos fiscales permite transmitir el costo impositivo de los bienes. Ese arrastre del costo impositivo de los bienes, que como mencionamos es el principal requisito, es también visto como un beneficio. Hasta algunos lo tratan como un régimen de exención o de exoneración, más allá de que técnicamente no haya una exención de una ganancia, porque la ganancia no se reconoce, no se genera, se traspasa el valor impositivo de los bienes, pero en sí mismo eso es considerado un beneficio a los contribuyentes que entran al régimen de reorganización. O sea, el régimen les está dando una exoneración gigantesca en el fondo, porque permite evitar la realización de impuestos a las ganancias, permite trasladar atributos fiscales. Obviamente, al no haber una monetización ni una generación de riqueza, sino que hay una reestructuración interna de un grupo, no habiendo consolidación fiscal, dijimos que es un régimen deseable para evitar la interferencia de las haciendas y del Estado en esa reestructuración interna de los grupos. El otro comentario era si se permite dividir accionistas en un caso de decisión, y sí, se permite específicamente, y el mantenimiento de la participación se considera en cada sociedad mirado en conjunto cuando se hace una decisión creación, y cada accionista debe mantener el 80% de la sociedad de la cual se va. O sea que es posible dividir accionistas y mantener el requisito del 80% del capital, considerando cada participación en conjunto con la totalidad de los accionistas que continúan en cada sociedad. Sobre eso también hay dictámenes muy buenos de la administración anterior que permiten inclusive tratar a sociedades que se crearon específicamente a los fines de la reorganización como aplicando el requisito de creación de sociedades creadas a este efecto. Así que, bueno, eso nada más quería aclarar. Perfecto, Que no sé si tiene otras cosas, sí, para aclarar. Cristina, tenés alguna, sé que justo terminaste de exponer Sí, y estaba estabas tratando, bueno, leyendo. sí, aclaraciones de que me hicieron, por ejemplo, de no existe más la sociedad conyugal, sí, lo que pasa es que lo que se estaba viendo eran dictámenes anteriores a la reforma del código. Los estoy leyendo ahora recién porque estaba leyendo todo el chat y recién llegué a... eh,
Bueno, sí, cuando digamos, el derecho societario dice cuando no existen vicios de forma. Bueno, la norma lo dice que cuando no cumple con determinados requisitos de forma o no cumple determinados, van por los artículos 21 a 26. Uy, no sé, la verdad que son un montón y estoy como media. Acá dice la fecha efectiva sería el acuerdo definitivo y varios fallos donde la FIP aceptó la fecha retroactiva al día siguiente al del balance. Es cierto, por eso la cantidad de fallos son infinitos. Lo que más estila es la fecha del acuerdo definitivo, pero es verdad que muchas veces se le da efecto retroactivo, pero lo ha dicho también la FIP en algunos antecedentes donde dice como que no vale porque la realidad es que no existía ese momento continuadora y antecesora. O sea, es muy casuístico y también hay que ver en qué manos cae uno, ¿no? Sí, hay otra pregunta, Cris, que no la puedes contestar vos. Yo la es sobre cómo se computa el requisito de participación entre una sucursal de sociedad extranjera y sociedad local o subsidiaria propiamente dicho. Es posible hacerlo y se admite a la casa matriz como cumpliendo el requisito sobre la sucursal y la participación de la casa matriz con la subsidiaria donde se cumple literalmente. Así que ahí no hay un problema. Conservadoramente también se recomienda que se mantenga por arriba de la casa matriz hasta el primer tier, ¿no?, de accionistas. Entiendo que hay también específicos sobre eso. Bueno, después está el tema de quebrantos, beneficios fiscales. Bueno, sí, la exposición podía ser mayor, o sea, la verdad que en un momento hubo que cortarla. También podíamos hacer un capítulo de traslado de derechos y obligaciones. Yo lo había preparado, pero lo saqué porque si no iba a quedarme hasta las 8 de la noche y no se iba a poder contestar ninguna pregunta, ¿no? Pero bueno, en principio está todo el tema de los ejercicios regulares, irregulares, ahí si computan, cuentan, no cuentan, y también hay fallos de la Corte, digamos, si corresponde o no computarlo como dentro de los 5 años que se deben considerar de los quebrantos, ¿no? Pero bueno, hay infinidad, digamos, en la realidad que este tema de realización de libre de impuestos genera dictámenes día a día. Es muy vasto lo que uno puede cubrir, entonces con Corina nos enfocamos en algunos temas, ¿no? Porque es imposible. Obvio, sí eran temas puntuales. Pero con Claro. relación a los quebrantos, al no haber una normativa específica y a los beneficios fiscales, se puede admitir que sea en relación al patrimonio transferido, cuando hay que dividirlos, o por línea de actividad en el caso que sea más adecuado hacer una distribución, por ejemplo, para saldos técnicos o saldos de libre disponibilidad de IVA, que sea por línea de actividad, se ha admitido en dictámenes, pero la regla general es que es en proporción al patrimonio transferido, ¿no? Claro, correcto. Bueno, creo que con esto hemos abarcado en líneas generales el tema propuesto. A mí me toca la grata oportunidad de cerrar el evento del día de hoy, que es el último, como había comentado Marcelo, y no puedo realmente dejar de felicitar a las expositoras. Creo que vale mirar un poco el chat y todo el mundo, todos los asistentes están agradeciendo la claridad y la generosidad que han tenido tanto Corina como Cristina a la hora de preparar esas presentaciones. Y ya les aclaro a todos. Entonces, en primer lugar, agradecerle muchísimo tanto a Corina como a Cristina su participación y su dedicación. En segundo lugar, informarle a todos los asistentes que estas presentaciones van a ser remitidas a aquellos por mail junto a los certificados de asistencia. Por eso es fundamental que completen el formulario de asistencia y le va a estar llegando en días el certificado junto a las presentaciones. ¿Está bien? También hay unas consultas que dicen si se podrá ver nuevamente la charla. Sí, esto se subirá a través del canal de YouTube que tiene la facultad. En breve también podrán acceder a esa grabación. Agostina, muchísimas gracias también por la participación excelente. Genial los tiempos y todo. Muchísimas gracias. Y me queda sí agradecer y en realidad compartir esta novedad que hemos tenido el día de hoy. Acaba de salir la novena edición de la revista Debates de Derecho Tributario y Financiero. En esta oportunidad, la última revista se trata de impuestos nacionales y ha sido dirigida y coordinada la revista por Marcelo Núñez. ¿Está bien? Y realmente hay un montón de temas. Yo estuve mirando el índice, temas muy interesantes que creo que van también a
ser de interés para todos los asistentes de la charla del día de hoy, que también está siendo compartida en estos momentos por el chat. Entonces, si tienen un minuto, vamos a tratar de dejar abierta la sesión para que puedan bajar tanto el link del formulario de asistencia que está compartiendo Agostina, como la revista, que podrán acceder a toda la revista que está a disposición de ustedes. Por último, agradecerles a todos la asistencia. Hemos tenido una gran concurrencia en todos los eventos. Parece mentira, pero hay más de 100 personas ya todavía el día de la charla de hoy, que ya cerró hace unos 10 minutos, pero bueno, se siguen manteniendo. Les agradezco a todos. Marcelo, te doy también la oportunidad para que te despidas. Esperamos verlos el año que viene. Seguramente continuaremos con este ciclo de disertaciones, tanto de tributación nacional como de tributación local que organiza el Centro de Estudios de Derecho Financiero. ¿Está bien? Un fuerte abrazo de mi parte y que tengan un excelente fin de año. Marcelo. Muchas gracias, Fer, gracias a todos por la asistencia, como vos dijiste, y en especial a Agostina, a Corina y a Cristina. La verdad que las exposiciones han sido en un tema bastante arduo de abordar. Tienen una precisión, están pletóricos de citas, de fallos, de dictámenes, con una precisión, la verdad que nada, admiración y respeto por ambas. La verdad que han sido dos grandes exposiciones de dos grandes profesoras y profesionales con quien tengo el gusto o he tenido el gusto de trabajar y continuar trabajando, y me enorgullece decirlo. La verdad que excelentes personas y profesionales. Y a vos gracias, Fer, por ayudarme y ser siempre también el gran impulsor de estos encuentros. Creo que el objetivo que buscábamos, que es actualizar y mantener a toda nuestra audiencia siempre desafiándola con temas que son de la vida diaria de todos los profesionales de ciencias económicas y del derecho tributario actualizados, está cumplida con creces este año, así que bueno, orgullo. Muchas gracias. Nos Muchísimas vemos gracias a el año que todos. viene, Dios mediante. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.